Seguimos analizando lo de la oración, ¿verdad? Cómo es que debemos orar sin cesar. El apóstol Pablo nos llama a hacer estas cosas, nos invita, ¿verdad?, que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero siempre recordando las preguntas que hicimos la semana pasada, ¿verdad?, en cuestión de cómo debo orar, esa es una, por cuáles cosas debo orar y cuánto tiempo debe durar la oración. Y basado en eso, estamos allí en Mateo capítulo 6, donde estamos acerca de la oración, cosas que no debemos de tener, ¿verdad?, antes de entender, ¿verdad?, cómo debemos de orar. ¿Por qué? Porque la oración es una relación íntima que tenemos con Dios. Entonces, es la línea directa entre la humanidad, ¿verdad?, y Dios. Entonces, si es la línea directa entre la humanidad y Dios, sabemos que solamente por medio de Cristo podemos pedir las cosas, ¿verdad? Entonces, Cristo era el único que podía ayudarnos a nosotros a entender, ¿verdad?, la forma de orar. Y por eso es que le preguntan, a Cristo, ¿verdad? Y sabemos que las tres cosas, en primer lugar, ¿verdad?, debemos de no hacer justicia, de acuerdo a los textos que estamos analizando allí, que hemos estado analizando la semana pasada. Guardad de ser vuestra justicia. A ver si nos acordamos. ¿Cuál fue el segundo? ¿Mande? El ejemplo. Ser vistos, ¿verdad? Voy a ponerlo así, ser vistos. Y el tercero era cuando en versículos 3 al 4, ¿mande? No tocar trompeta. Sí, pero era, no me acuerdo cómo puse la frase aquí. ¿Sería así? No me acuerdo. Bueno, ahorita me acuerdo. Y del versículo 5 al 6, ¿verdad? Dice allí, cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces la cuarta parte, la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía no debe de existir en nosotros. ¿A qué nos referimos con hipocresía? Bueno, es importante entonces analizar lo que Dios espera de nosotros. Sabemos que debemos de orar sin cesar, pero no debe existir la hipocresía en nuestras oraciones. ¿Cómo podemos llegar a ser hipócritas? ¿Cuál sería la manera de llegar a ser hipócritas? ¿Cuál creen ustedes? Sonaban trompetas, iban por la calle, llamaban la atención. Exactamente, aparentar ser ¿qué? Siervos. Entonces, hay muchos que aparentan ser siervos. Muchos tienen su vida y andan y se dedican a Dios, se reúnen, se bautizan. En cuestión de nosotros, en nuestros días, ¿verdad? Se bautizan, forman parte de la iglesia y viven una vida según, de acuerdo a Dios, pero no simplemente están aparentando ser siervos. ¿A qué nos referimos a aparentar? Bueno, que no existe integridad en las personas. ¿Qué es integridad? Lo miramos el jueves con los hermanos. ¿Qué es integridad? ¿Se acuerdan? ¿O qué es integridad para ustedes? Es hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Exactamente. O sea, cuando nadie te está viendo, es cuando debes de estar siempre bien delante de Dios. No cuando la gente te está viendo. Entonces, por eso Cristo les dice, no seáis hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos a solas no eran cristianos, a solas no eran hijos de Dios, a solas hacían y deshacían cosas, pensaban, guardaban rencor, hablaban mal de la gente, chismosos, en fin, usted ponga la lista, ¿verdad? Se quejaban de la hermandad, se quejaban de todo, se quejaban del gobierno, se quejaban de los trabajos, se quejaban en fin, de las parejas, de los hijos. Nunca he conocido así hermanos que dice uno, wow,
¿verdad? De todo se queja. De todo se queja y dice uno, ¿cómo está el asunto, verdad? ¿Dónde está? Y entonces dice uno, ¿cómo ora Dios a esa persona? Si vive nada más, ¿verdad? De esa manera. Entonces, ¿qué implica entonces? Integridad implica, es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Y a lo que voy con esto, ¿verdad? Y siempre pongo el ejemplo del que es borracho. El borracho se esconde de toda la gente, que nadie lo mire que es borracho. Le digo, pero cuando le da el trago a la botella, ¿a quién le da la cara? ¿Se le da a quién? A Dios. Entonces, allí es donde yo veo integridad. Entonces, no debes de aparentar ser cristiano, debemos ser cristianos. Y es importante, y eso es lo que Cristo está diciendo. Necesitas ser un discípulo, ¿verdad? De Dios. Entonces, aquí es donde vemos nosotros ser hijos de Dios. Y por eso, Cristo, en Juan, capítulo 14, versículo 15, igual con capítulo 15, versículo 14, si les gusta leerlo, estos dos se unen en el mismo pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Juan 14, 15 y luego 15, 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego el 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces todo circula en un pensamiento, ¿verdad que sí? Y este pensamiento es el amor con obediencia. Entonces, yo puedo decir que amo a Dios y puedo comportarme como amo a Dios, pero a solas obedezco a Dios. Cuando estoy solo, ya a solas, obedezco a Dios o qué hago cuando estoy solo, ¿verdad? Y aquí es donde pasan muchos hermanos también que he visto yo que dicen, bueno, ahorita andamos de vacaciones, hermanos, ¿verdad? A veces me acuerdo yo que íbamos de repente a una playa o íbamos a un lugar de campamento, íbamos y decían los hermanos, no, bueno, aquí estamos de vacaciones, o sea, hay que no ser tan estrictos, decían así los hermanos, los adultos, ¿verdad? Yo me quedaba como, bueno, pues para mí era mejor, ¿verdad? Porque pues no quería uno seguir las cosas de Dios y te dan todavía la oportunidad de hacer lo que quieras. ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? Estaban agarrando vacaciones ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿qué implica eso? Que a solas ellos son personas que no aman a Dios, no obedecen a Dios. Lo dicen, aparentan, pero no viven. Entonces nosotros donde estemos, recuerden que tenemos que siempre ser siervos de Dios. No importa el lugar donde estemos, aun cuando estemos en nuestro cuarto, ¿verdad? Estemos a solas, cuidado. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces esas son las cosas que tenemos que analizar y decir, ok, a lo mejor por eso mis oraciones no han sido, ¿qué? Bien recibidas por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estoy viendo, ¿verdad? Que yo hago mi propia justicia, que yo quiero que los demás me estén viendo, ¿verdad? Que yo quiero que ser la primera persona, ¿verdad? Quiero ser el único y soy hipócrita, la verdad, porque aparento ser cristiano. ¿Y cómo sabemos que aparentamos ser cristianos? Bueno, una de las maneras de aparentar ser cristianos nos lo dice claramente el escritor de los Hebreos capítulo 10. Fíjense, el que es cristiano va a obedecer estos versículos y el que no es cristiano va a ser el siguiente versículo. Hebreos capítulo 10, del 19, para entender el contexto vamos a leer del 19 al 25. Dice allí, así que hermanos, está hablando a la iglesia, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, ya tenemos la libertad para ir a Dios directamente. Eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Por el camino nuevo y vivo, dice que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo dio su vida por nosotros. Y si teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, tenemos el gran abogado que es Cristo, ni un defecto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué dice el 22? Acerquémonos con corazón ¿qué? Ahí está la clave, ¿se fijan? Entonces, aparte de integridad, tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros.
¿Por qué tratamos de engañar a la gente? Hay que guardar la sinceridad. ¿Cómo vamos a guardar la sinceridad? Dice allí, en plena certidumbre ¿de qué? De fe. ¿Qué implica esto? Que si yo llego a morir ahorita, tengo la seguridad de que voy a dónde. Debemos tener la seguridad, ¿verdad? Si morimos ahorita, tener la seguridad que vamos a dónde, a un mejor lugar. Pero si no tenemos la seguridad, si alguien le dice, hermano, si mueres hoy, ¿cómo la ves? Bueno, vamos a mejor orar por otras cosas, ¿verdad? No estoy muy listo para esto. Entonces ya ahí nos damos cuenta de que tal vez la integridad no está tan bien y, ¿verdad? Vemos nosotros que no hay sinceridad en sus palabras. Entonces dice allí claramente, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces está hablando, tú personalmente tienes que hacer estas cosas. ¿Y qué tienes que hacer aparte de esto? No nomás es venir y limpiarte, pedir perdón. Dice, manteniendo o mantengamos ¿qué? Firme. Entonces, una cosa es pedirle perdón a Dios. Y Dios nos perdona. Decirle, Señor, perdóname por esto que acabo de pensar. Y Dios nos perdona. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Cada vez que viene ese pensamiento a mi mente, sí, manteniendo firme, mantengamos firme. ¿Qué tengo que hacer yo? Cuando viene ese pensamiento y quiere apoderarse de mí, ¡pum!, tengo que quitarlo de mi mente rápidamente. Es mi deber, no es el deber de Dios quitármelo, es mi deber manteniéndome firme delante de Dios. Entonces, manteniendo firme, dice, sin fluctuar. ¿Qué implica esto? Que no dejes un momento en el cual tú permitas, ¿verdad?, que algo pase. No, sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Dios está allí, el abogado está allí, Él ya lavó, ¿verdad?, y nos libra de todo pecado. Pero esto no implica que yo puedo decir, ok, pues voy a seguir haciéndolo, ¿verdad? Acabo, todo lo que tengo que hacer es pedir perdón. ¿Cuántos hermanos no piensan así? Muchos hermanos piensan así, ¿verdad? Bueno, hermano, pues te ofendí, perdóname, brother, perdóname, pero sigues ofendiéndolo, ¿verdad? O piensas algo de un hermano y sigues ofendiendo, sigues pensando mal, o está tu mente viviendo una vida escondida y sigues, Señor, perdóname, pero sigues haciéndolo. Entonces sigues practicando el pecado. Bueno, el escritor de los Hebreos nos dice, no podemos seguir practicando el pecado. Dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos podemos estimular unos a otros? ¿Cuál sería una forma? Y la más importante ahí sigue, ¿verdad? En el siguiente versículo. Dice, no dejando de qué. Amarnos unos y otros. No dejando de congregarnos. ¿Cómo qué? Algunos tienen por costumbre. Entonces, aquel que lo hace costumbre de no reunirse, ¿es un qué? Es un hipócrita. Así de simple. Porque realmente dice que ama a Dios, pero ¿dónde está el día de reunión? Ora todos los días a Dios y le pide todos los días perdón a Dios, pero ¿dónde está en el día de reunión? Ahí está la clave. Ven cómo el escritor de los Hebreos lo pone todavía más firme. ¿Dónde estamos? Si dices que amas a Dios, ¿dónde estás? Si yo digo que amo a mi esposa y nunca llego a la casa, y llego una vez a la semana, pero yo te amo, mi amor, yo te amo. ¿Qué va a decir la esposa? Te va a recibir con el lonche, te va a recibir con todo bien listo, bien planchada la ropa y todo eso así. ¿Lo va a hacer? No. ¿Y por qué esperamos que Dios sí? Porque decimos, hermano, usted no es Dios. Dios tiene misericordia. Sí, Dios tiene misericordia, pero tiene misericordia ¿sobre quiénes? Sobre aquellos que quieren vivir ¿bajo qué? Sus manos. Aquí está. Lo leímos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo digo que amo a Dios, yo puedo decir, mi Dios,
siempre vive en mi corazón. Yo puedo decir eso, pero si demuestro todo lo contrario, que no me reúno, ¿dónde está Dios realmente? Es simple, ¿verdad que sí? Eso es un hipócrita. Porque eso lo hacían los fariseos y los escribas. Se daban de golpes diciendo, ¿verdad? Se levantaban el cuello diciendo que eran siervos de Dios, pero no hacían las cosas. Criticaban a Jesús, pero no hacían las cosas. Crucificaron a Jesús, pero aún así no se hacían las cosas. ¿Digan? Y así somos en veces nosotros como cristianos. Pensamos, decimos, Dios tiene, hermano, Dios tiene más compasión que usted. Pues que no soy yo el que estoy diciendo las cosas, es el escritor de los Hebreos. Dios tiene más compasión que nosotros, sí, pero la compasión de Él tiene ¿qué? Límites. Tiene sus límites. No nos va a chiflar como nosotros mal acostumbramos a nuestros hijos, ¿verdad? Él no nos trata así, Él nos dice sí y Él nos dice no. ¿Quieres obrar conmigo? ¿Quieres vivir conmigo? Y eso es lo que Cristo está diciendo en Mateo capítulo 6, ¿se fijan? Por eso no debemos de hacer una costumbre de no reunirnos. Se nos debe hacer bien difícil no reunirnos. Y yo sé que muchos pensamos, porque yo lo pensé también cuando estaba sentado, oh, para usted es fácil, pues usted es el predicador, ¿verdad? Usted tiene que estar aquí. No necesariamente, ¿verdad? Todos tenemos que estar aquí, tenemos que sentir la misma necesidad de servir a Dios. Y por eso dice el escritor, y cuando ores, no seas hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar ¿en dónde? En pie, en las sinagogas, dice, en las esquinas de las calles, ¿para hacer qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Entonces, en quinto lugar, hermanos, en quinto lugar es bien importante. ¿Por qué? Si nosotros vemos estas características en un hermano, ¿debemos de ponerlo a servir las cosas de Dios? ¿Y por qué lo hacemos? Es la pregunta. Porque, y lo voy a decir ahorita, ¿verdad? Debemos de honrar al Padre. Eso es lo que está diciendo. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo he tenido hermanos que vienen y me han dicho, hermano, dura un hermano sin venir, varias así tantas veces, y de repente llega y me han dicho, hermano, ponlo a orar, o ponlo a dirigir cantos, porque el hermano es bueno para que se anime. Y esa es la razón por qué muchas veces nosotros, los que estamos a cargo, cometemos errores de poner hermanos que dejan de venir y viven su vida como cristianos de esta manera, y luego vienen, y si no los ponen a hacer algo, hermanos, todavía se ofenden más. Todavía se ofenden más, como que, ellos se creen más dignos que yo. Ellos se creen más maduros que yo. No nos creemos más maduros, ni somos más dignos que ustedes, los que faltan, sino que estamos demostrando ser siervos de Dios, y usted no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo va a tener los privilegios de un hijo cuando usted no los quiere? Así de simple. Si tú no quieres los privilegios, ¿por qué se te van a dar? ¿Y qué dice la hermandad? No, es que tenemos que hacerlo, hermano, porque se tiene que animar al hermano, se tiene que animar a la persona, ¿verdad? Para que se anime y no deje de congregarse. Esa no es la forma. ¿Qué le sucede a un deportista, hermano? Un deportista que deja ir a las prácticas, por más famoso que sea, que deje ir a las prácticas y no le importe las prácticas, y no le importe irse ahí a las prácticas. ¿Qué va a suceder con un deportista así? ¿Qué hace la compañía? Dice, estamos perdiendo ¿qué? Tiempo, dinero, ¿verdad? Y hablan con la persona y dicen, hey, o te esfuerzas o no hay oportunidad. Así de simple. Entonces, estas cosas, dice Cristo, no deben de existir. O sea, honrar al Padre a nuestra manera, fue lo que me faltó ponerle ahí, ¿verdad? Honrar al Padre a nuestra manera. Porque si usted le pregunta a todos estos hermanos, y se dice, no, yo sí honro al Padre. Pues sí, pero a tu manera. A mí me han venido hermanos a decir, ¿y usted cómo sabe lo que yo tengo en mi corazón, hermano? ¿Cómo sabe?
Dice Cristo, por los frutos. Y si no lo creemos, vamos a leerlo mejor. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Dice ahí Juan capítulo 15, claramente dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿quién? El labrador, por si acaso hay alguna duda. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿lo qué? ¿Quién es el que lo quita? ¿El predicador, el anciano, el diácono, los miembros de la congregación? Dios mismo. Y si todo aquel que lleva fruto, ¿lo qué? Lo protege, lo limpia. ¿Para qué? Para que siga creciendo, para que siga dando fruto. Dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permaneced. O sea, ya estás limpio. Bueno, no nomás, bueno, ya me limpió Dios. Ok, ya todo está bien. Lo dice, no, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo. Dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino que... O sea, ¿cómo quieres dar fruto estando lejos de Cristo? Entonces, ahí es donde está la clave que tenemos que entender, que antes de tener esa relación con Dios, que pensamos que tenemos, y por eso mencionaba yo la semana pasada, el pecador no tiene ni una relación con Dios. Dios no lo escucha. Dios es Dios de todo el mundo. Es algo que tenemos que entender. Dios es Dios de todo el mundo. Dios es Dios hasta de Satanás. ¿Verdad que sí? Pero solamente es padre de quién? De sus siervos. ¿Se fija? Entonces, Él solamente va a estar atento para aquellos que son sus siervos. Si no, en vano envió a su Hijo a morir en la cruz. En vano sería ridículo decir, bueno, si Dios escucha a todo el mundo, entonces ¿a qué vino a morir Jesús? ¿Para qué murió? Sería ilógico decir eso, ¿verdad? Pero sabemos que no. Sabemos que Cristo nos está diciendo, ok, ahora sí, el versículo 6, ya que has entendido lo que no debes de ser para poder ser escuchado por Dios. Porque Cristo les puede decir, ahora sí, pero Cristo tenía que limpiar primero ¿qué? El corazón, tenía que identificar qué debemos dejar de tener en nuestra vida para poder llegar a decir, esta es la única manera, dice Cristo, que yo voy a poder intervenir por ustedes. Y entonces si no eres cristiano, tienes que formar parte del reino de Dios. Si eres cristiano, tienes que volver, ¿verdad? A limpiarte, volver a tener ese amor verdadero, esa obediencia que debemos de tener como hijos de Dios. Dice, mas tú cuando ores, ¿entra dónde? Entra a tu aposento. Entonces ahora, aquí es donde viene la clave, ¿verdad? Entra a tu aposento. Entonces Cristo está diciendo, antes de que empieces a orar, ve a tu corazón. Ve a tu corazón para ver si nada de eso está allí. Si algo de allí está en tu corazón, empieza a pensarle, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús. Dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en ¿qué? En secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿dónde? En público. Bueno, toma una enseñanza literal Jesús y dice, miren, porque acuérdense que Cristo vino a cambiar todo de lo físico ¿a qué? A lo espiritual. Esa es la enseñanza de Cristo, todo de lo físico. Ellos hacían todo físico, todo para que lo vieran la gente y todo eso. Bueno, Cristo dice, ok, ahora no. Ahora entra tú en tu aposento, entra a tu cuarto, entra a tu lugar, entra en el lugar más solo que puedas estar, donde nomás estés tú y Dios. Y ahí es donde te vas a dar cuenta si realmente, ¿verdad?, eres hijo de Dios. En ese momento, si enfrente a la gente uno puede actuar y
hacer y decir y vivir y engañar a mucha gente. Pero ya cuando estás a solas, que realmente estás a solas y estás frente a Dios, que sabes que Dios es el creador de todas las cosas, notemos cómo lo sabemos. En el Salmo, fíjense, David lo dice, ¿verdad? Que es del Salmo 150, creo, 139, perdón, para que entendamos la naturaleza de Dios. David se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta David? Bueno, porque muchas veces le vinieron a decir, y la más importante, cuando él pensaba que ya todo había escondido el pecado, ¿verdad? Cuando había cometido el pecado con aquella mujer Betsabé, y él dice, no, pues ya está todo resuelto, nadie se dio cuenta, todo está bien. Pero dice aquí el Salmo 139, dice, oh Jehová, ¿tú qué? Versículo 1. Tú me has examinado Examinado y conocido. no nomás nos examina, nos conoce. Exactamente, dice, tú has conocido que mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos que mis pensamientos. Wow. Entonces es algo que debe preocuparnos, ¿verdad que sí? Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son ¿qué? Son conocidos. Lo tenemos que entender. Dice, pues aún no está, dice la palabra, ¿dónde? Fíjense. Y he aquí Jehová, tú la sabes. Antes de, es como que ya tiene el chip Dios de nosotros, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Y antes que ya llegue el pensamiento a nosotros, Dios ya la sabe. Y antes que la lengua lo diga, Dios ya lo sabe. Y ahí está la clave. Entonces ya cuando entras a tu aposento, cuando entras a tu corazón, cuando estás a solas con Dios, es donde dices tú, ok, ¿verdad? Es donde empieza uno ya a ver las cosas más diferentes. Uno empieza a decir, ok, ¿realmente tengo una relación con Dios? Pues a lo mejor no. ¿Por qué? Porque vivo haciendo justicia a mi manera. Aparento, ¿verdad? Quiero que los hermanos me vean como cristiano. Soy hipócrita. Cuando quiero voy, cuando no quiero voy. Cuando me da la gana voy, cuando no voy, no voy. Cuando hacen algo participo y cuando no quiero no participo. Y honro a mi Padre a mi manera. Cuando yo siento que Él me beneficia, cuando Él me da bendición, ahí estoy. Pero cuando siento que no me da bendición, no me reúno, no voy, me ofendo. ¿Se fijan? Y eso no está bien. No está bien eso. Entonces ahí está la clave. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. El salmista decía, no puedo entenderlo. Dice, alto es, no lo puedo ¿qué? Comprender. Yo creo que ninguno de nosotros empezamos a comprender estas cosas. Porque si empezamos a comprenderlas, ¿verdad? A lo mejor seríamos más cercas a Dios. Y luego hace la pregunta, por si acaso pensamos, ¿verdad? Dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, dice, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, dice, aún allí me guiará tu mano, dice, me asirá tu diestra. Dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, dice, y la noche resplandece como el día. Dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, cuando entramos en nuestro aposento, cuando entramos en nuestro corazón, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ya que hemos entendido lo que tenemos, ok, ahora entiende, ¿cómo tienes el corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Has vivido de acuerdo a Dios? A lo mejor usted fue niño, ¿verdad? Y bueno, todos fuimos niños, pero fue un niño en el aspecto de que yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo siempre que necesitaba algo, que se me antojaba algo, yo le decía a mi hermano Ubaldo, le decía, ves tú y pídelo. Porque mi hermano Ubaldo era bien portado, ¿verdad? Bien portado. Y como él era bien portado, ¿qué creen que la respuesta iba a ser de parte de mi papá? Sí, de volada, ¿verdad? Y yo por muchos años decía, ¿por qué para mí siempre la respuesta es no?
Decía, por muchos años. Yo mi mente, me dolía mi corazón, mi mente, ¿verdad? Decía yo, ¿por qué siempre que yo voy, la respuesta es no para mí? Y hasta que me di cuenta dije, ok, ya entendí. El problema es que yo hago las cosas a mi manera. El problema es que yo vivo a mi manera. El problema es que yo soy el más cabeza dura, ¿verdad? Exactamente. Y literalmente mi padre me decía, mi hijo, yo te tengo que tener como los perritos pitbulls aquí cerquitos, dice, porque tú eres tremendo. Así me decía mi papá, eres tremendo. Dice, te tengo que tener cerquitas. Y por eso cuando yo pedía algo, automáticamente la respuesta era no. Entonces yo me di cuenta y dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, empecé a obedecer a Dios, empecé a vivir de acuerdo a Dios, y ya cuando iba con mi padre y le decía algo, automáticamente era sí. ¿Se fijan? Entonces, si algo lógico en nuestra vida secular es notable, pues en la vida espiritual es más. Es más notable. Entonces yo no puedo pensar que puedo vivir mi vida a mi manera y hacer lo que yo quiera y luego decirle, hermano, ¿puedes orar por mí, hermano Walter? Pues sí, él va a orar por mí, pero Dios no quiere que el hermano Walter ore por mí. Dios quiere que ¿qué? Que componga yo mi vida, que enderece mi camino y yo le pida a Él. Eso es lo que quiere Dios, una relación personal contigo. Pero ¿cuántos de aquí no dejan de hacer su voluntad y están pide y pide, hermanos, oren por mí, oren por mí? Hey, mejor compón la vida, ¿verdad? Mejora tu vida y tú directamente puedes agarrar esa línea directa. Entonces ya tu corazón está ¿qué? Limpio, hermanos. Ese es el segundo punto. Hay que estar limpios. Limpios. ¿Cómo podemos ser limpios? Bueno, si no obedeciendo el Evangelio, solamente hay una manera. ¿Es cómo? ¿Obedeciendo qué? El Evangelio. El Evangelio. Si no has obedecido el Evangelio, vives, aunque pienses tú que no, vives debajo de esto. ¿Por qué? Porque estás lejos de Dios. Sigues viviendo. ¿Por qué no te bautizas? Bueno, hermano, pues es que mire, para ser como aquellos hermanos, es que hacer justicia, ¿verdad? Para ser hipócrita como aquellos hermanos, ya estás siendo hipócrita tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piensas que eres mejor que ellos, ¿verdad que sí? Pero no les dices nada cuando te dicen hermano y no eres hermano. ¿Te gusta que te digan hermano? No corriges, yo todavía no me bautizo, yo todavía no obedezco el Evangelio, así que no me llame hermano, yo me llamo Sergio Luna. Entonces, ¿te gusta que te digan? Y todavía no estás bautizado. ¿Te fijas? Ahí también cambia, tienes que, uno que ver estas cosas. Entonces, honras a tu padre de la manera que tú quieres y crees que Dios te va a bendecir. Mi Dios y yo, hermano, yo sé, yo no obedecí el Evangelio, hermano, pero Dios vive en mi corazón, Dios gobierna mi vida. No puede ser así, ¿por qué? Porque no ha sido limpio. La única manera de ser limpio es obedeciendo, obedecer el Evangelio. Ahora, ya los que ya obedecimos el Evangelio, ¿cómo podemos mantener limpio nuestro corazón? ¿Cuál sería la manera? Y ya lo dijo el escritor a los hebreos, ¿verdad? Tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo, limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación. Y luego, por si tenemos dudas, vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Si alguien gusta leer el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense, y yo por mucho tiempo, hermanos, decía yo, ¿por qué Pablo dice carne y por qué Pablo dice espíritu? ¿Verdad? Y la pregunta por qué me hacía yo esa pregunta era porque decía, bueno, pues la carne aquí se va a quedar. Lo importante es preocuparnos por el espíritu, ¿verdad? Yo así pensaba. Pero cuando leo este versículo digo yo, algo está aquí
que no estoy cansando a comprender, que no estoy cansando a entender. ¿Por qué es importante la carne para Dios? ¿Por qué creen ustedes? Ya se los puse más bonito, ¿verdad? Porque siempre se nos ha enfocado que el espíritu, ¿verdad? No entristezcáis al espíritu, no entristezcáis. Pero Pablo nos está diciendo, limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué contamina la carne, hermanos? El corazón. La alma. Amén. No, ¿qué contamina la carne? Las malas obras. El mundo. El pecado contamina la carne. Eso es lo que contamina. Es importante, el mundo. En otras palabras, el pecado, ¿verdad? Pero ¿en qué aspecto? Bueno, que hay cosas que antes de venir a Cristo gozábamos en la carne. Y todos tenemos esas cosas. Todos tenemos con qué luchamos en contra de nuestra propia debilidad carnal. ¿Verdad que sí? Y ahí está la clave. Por eso yo decía, ok, ¿cómo está el asunto? Sí, ahí está. ¿Por qué? Porque todos. Pablo decía, yo golpeo ¿qué? Golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. ¿Por qué creen, hermanos? Porque el cuerpo, ando bien cansado. No, mejor no voy a ir a reunirme. ¿Eso qué es? La carne. Me duele la cabeza, hermanos. No aguanto, el dolor no pone a abrir los ojos, hermano. No voy a reunirme. ¿Eso qué es? La carne. Pregúntese usted, ¿es la única persona que tiene un dolor sirviendo al Señor? No nada más aquí en Empire Central, en el mundo entero. Es como cuando le decimos a los niños, ¿verdad? En vez de los niños se quejan de los tenis, el calzado, y le decimos, voltea para atrás, mijo. Y a lo mejor está un niño, ¿qué? Sin pies. Y como quiera ahí andan echándole ganas, ¿verdad que sí? Bien contentos. Entonces, nosotros igualmente tenemos que hacer lo mismo. Hermanos, hay personas que tienen enfermedades crónicas más difíciles que las de nosotros, la verdad. Y aquí están. Personas que sin decir nada están luchando con todas sus fuerzas para mantenerse atentos, ¿verdad que sí? Con el dolor a todo lo que da, hermanos, y dando buena cara, dando todo para Dios. Y yo les agradezco a todos esos hermanos que he conocido yo. Les he platicado, no sé si les he platicado a María, me acuerdo yo que fue en una campaña y estaba este hermano, le acaban de hacer el diálisis. Y en lugar de irse a descansar a su casa, era una campaña, no era ni domingo. Él se vino a la campaña. Después de los diálisis. ¿Cómo está una persona después de que le ponen el diálisis? Si usted conoce a una persona, sabe que no es tan fácil. Y todavía el hermano le dicen, ¿quieres dirigir los cantos? Claro que sí. Yo estaba en la banca de enfrente, hermano, se para el hermano y el hermano empieza así, empieza a dirigir los cantos y empieza a dirigir los cantos y el hermano así, y yo así, hermano, yo ya ni quería ni cantar porque yo nomás estaba viendo para ver dónde iba a caer el hermano, ¿para qué? Para que no tocara piso y yo sostenerlo. Yo fui con el hermano y el hermano le digo, se siente mal, yo no sabía, me dice, no hermano, es que me acaban de poner el diálisis y mi cuerpo se debilita mucho, dice, pero dice, prefiero morir aquí parado cantándole a Dios que en mi cama acostado. Hombre, me dio una cachetada el hermano buenísima. Y nosotros en veces con un dolorcito, ¿verdad que sí? Cualquier cosita, hermanos, por más mínimo. Me fue mal, me siento mal, no dormí toda la noche, ¿verdad? Tenemos que luchar contra la carne. Tenemos que luchar. Si usted trabajó toda la noche, pues eso no es culpa de Dios, ¿sí? Es necesidad, sí es necesidad, pero no es culpa de Dios. Usted tiene que estar aquí, no dejando de congregarse. Vamos a pretexto
Exacto, hermanos. Entonces, aquí es donde nos limpiamos, hermanos. Hay que obedecer el Evangelio, hay que limpiarnos, y es algo constante, hermanos. El cuerpo va envejeciendo, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. El cuerpo va envejeciendo, y como va envejeciendo se va acabando, y empiezan ¿qué? Las dolencias. Empiezan las dolencias. Y si tú dejas que las dolencias gobiernen tu mente, vas a dejar de ser ¿qué? Limpio. Así de simple. Vas a dejar de ser limpio si permites que las dolencias gobiernen en tu vida. Eso es importante entonces luchar. Ahora en espíritu, ¿qué golpea el espíritu? Es igual, el pecado, pero ¿en qué aspecto? Bueno, aquí ya es más íntimo, es en nosotros mismos. A veces que no sentimos las ganas, hermanos, de estudiar la palabra de Dios. A veces que no sentimos las ganas de cantar un canto. A veces que no sentimos las ganas de orar. A veces que nos acostamos y decimos, ahorita voy a orar, y de repente quedas dormido y te levantas de ahí, oye, no oré, no, párate. ¿Verdad? No digas, no, ya mañana oro. No, porque en vez de decimos seguimos dormidos, y no, debe ser, párate. Hey, tienes que poner el espíritu al día. Dice Pablo, fíjense en Efesios capítulo 5, ¿qué debemos hacer con el espíritu? ¿Y cómo lo podemos llenar? Dice, sé llenos del espíritu, ¿verdad que sí? Dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo vamos a llenar? Fíjense, ¿cómo lo vamos a llenar el espíritu? Porque depende de nosotros, hermanos. Hay veces que decimos, no, es que los hermanos no me animan, no, es que los hermanos, y ahí estamos bien quejelones, hermanos. Y, no hay amor, y estamos como los niños chiflados. Pero noten ahí que dice Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Efesios 5, 19 y 20. ¿Qué dice allí? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, ¿verdad?, he recomendado el cantar. ¿Por qué? Porque el cantar, dice Santiago, ¿verdad? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, sí. Pablo también nos dice que debemos estar siempre gozosos, ¿verdad que sí? Filipenses 4:4. Entonces, el cristiano siempre debe cantar, pero hay veces que hermanos, no, me siento desanimado. Y no cantamos, no pensamos en las cosas de Dios, pasamos los días y está bien. Estaba platicando a los hermanos anoche, porque dice, su niña no tiene miedo, hermano, dormirse sola. Le digo, sí tiene miedo. Le digo, pero algo que yo he implementado en mis hijos es enseñarles, ¿verdad?, de que si tienen miedo, oren a Dios. Y se pongan a orar a Dios. Y si todavía sienten que su corazón está palpitando mucho de miedo, que se pongan a cantar. No importa que sea la 1, 2 de la mañana, que se pongan a cantar. Y les digo, ponte a cantar cantos. Le vi una vez, digo, ya que estás cantando cantos, vas a sentir que tu corazón empieza a tranquilizar. Le digo, y vas a quedar solo dormido. Y había veces que Petro me decía, oye, la niña está cantando, está despierta. Le digo, sí, déjala. Pero tiene miedo, se está calmando solo. Entonces, nosotros como cristianos también tenemos que hacer eso, hermanos. Como hijos de Dios. Hay veces que, hermanos, la vida nos agolpa bastante y nos entristecemos por las cosas que nos suceden, hermanos. Por los rechazos que nos hace el mundo, por los rechazos que nos hace nuestra propia familia, por los rechazos que nos hace nuestra propia pareja. ¿Sucede o no sucede? Sí sucede. ¿Y eso entristece qué? El espíritu. Lo entristece, hermano, y dice uno, ¿para qué le echo ganas si como quiera este hombre no entiende? ¿Para qué le echo ganas si como quiera esta mujer no mira el esfuerzo que hago? ¿Para qué le echo ganas si como quiera mis hijos, mira? ¿Se entristece el espíritu? Bastante. Pero Pablo dice, sed llenos del espíritu. Y por eso dice Pablo, limpiémonos de contaminación, de carne y del espíritu. La única manera de limpiar el espíritu, hermanos, es trayendo las cosas de Dios con nosotros, cantando, orando, penetrándonos más de las cosas de Dios. Y así cuando el mal quiere entrar en nosotros, hermanos, ¿qué va a suceder? No va a haber campo para ellos.
Amén. No va a haber campo para eso. Y eso es lo que está diciendo Cristo. Fíjense, eso es lo que indica entrar a tu aposento. Entra a tu corazón, límpialo, cuídalo, protégelo. Nadie lo va a hacer por ti. Eso es lo que está diciendo Cristo. Nadie lo va a hacer por ti. Solamente tú puedes hacerlo. ¿Estás desanimado? No es culpa de la hermandad, es culpa tuya. Y a veces que culpamos, preferimos como Eva, ¿verdad? Decir, no, pues, o como Adán, la mujer que me diste, ¿verdad? O como Eva, la serpiente. Queremos culpar a alguien más. No, somos nosotros. Yo tengo que echarle ganas, yo tengo que impulsarme a entender, ¿verdad? Las cosas, cómo debo de buscar estar delante de Dios. Es importante entonces ver lo que Dios quiere de nosotros y entender. Y ya estamos empezando, como les digo, hay mucho más que aprender de la oración, hermano, pero vamos a ir viendo, vamos a ir analizando las cosas que Cristo identifica. ¿Por qué? Porque el hombre ya oraba a Dios nomás por costumbre, por rutina, ¿verdad? Porque tengo que hacerlo y porque ellos esperan que lo haga, ¿verdad? No, el orar es algo más íntimo, es una relación eterna, es una relación una conexión con Dios, con el Padre, que nadie más la puede hacer por ti. Tú solo tienes que luchar contra todas esas cosas y empezar a tener, ¿verdad?, ese corazón que Dios espera de nosotros para poder ir a nuestro Padre y decir, Señor, Padre, necesito de ti. ¿Verdad? Así como aquel hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme un siervo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Un corazón que realmente diga, estoy listo para que hagas conmigo lo que tú desees. Y entonces empieza a cambiar nuestra relación con el Padre. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿No? Sí, hermanito, hay dos puntos, hermano. Algo breve, ¿verdad? O sea, para que los aclare un poquito mejor, ¿verdad? El primero es cuando usted dijo que al estar, ¿verdad?, bien en el camino correcto de nuestro Dios al morir, pues íbamos a estar en la presencia de Dios. Entonces ahí ese punto como que, ¿me entiende? Pues no, pues ya sabemos dónde vamos. En el Hades. Exactamente, vamos a un lugar de descanso hasta entonces después. Eso es para que no nos confundamos. Exacto. Y estemos como los demás que dicen que van directo al cielo. exactamente. Sí, no. Hay que aclarar un poco mejor. Y el segundo es, hermano, cuando usted hizo la mención, ¿verdad?, de mi nombre, en decir, pedir la oración, ¿verdad?, por decirlo así, sabemos que el intermediario Es nosotros Cristo. y Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí ese punto como que, o sea, poner a otra persona y decir, ore por mí, es bien, hermano. Pues lo hacemos, por eso digo, como vamos a decir, porque la gente, incluso nosotros miramos que ciertos hermanos son más, y lo dicen, ¿verdad? Lo dicen, hermano, a usted sí lo escucha Dios, ¿verdad? Hasta nos han dicho así, a usted sí lo escucha Dios. No, pues somos iguales que todos, ¿verdad? Pero la diferencia es que nosotros estamos luchando en contra de eso, ¿verdad? Y esa es la diferencia. La diferencia es que nosotros estamos viviendo diariamente, limpiando nuestra carne, limpiando nuestro espíritu, y estamos luchando, y por eso ellos miran que nosotros luchamos en contra de este pecado, y por eso nos dicen, mejor ore usted por nosotros, ¿verdad? No porque seamos mejores, sino simplemente sabemos que el mediador, y siempre va a ser el mediador Cristo, pero ellos miran que nosotros sí tenemos esa relación con Dios, ¿verdad? Y vivimos bajo las ordenanzas de Cristo. Y por eso es de que es más confiable. Por eso ponía el ejemplo de mi hermano, que yo le decía a mi hermano, ves, pídele, ¿verdad? Porque él sí estaba obedeciendo a mi padre, él sí estaba viviendo de acuerdo a lo que mi padre decía, pero yo no, ¿verdad? Entonces uno sabe, por eso es de que uno en vez actúa de esa manera. Incluso los del mundo, ¿verdad? Cuando vienen contigo y te dicen, oye, ¿podrías pedir a la corazón las oraciones por mí, por esto, porque saben que los que estamos aquí luchando somos y tenemos una relación con el Padre, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero sí tiene razón, pero no somos lo importante nosotros, no. Sí, no es lo correcto, sí. No somos lo importante nosotros, sino que somos los que estamos viviendo, ¿verdad? Y tenemos esa relación con Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia. ¿Hermana, iba a decir algo? No, sí, que la oración del justo, yo soy la oración del justo y pues
puede hacer que las personas lo miren a usted como más justo, pero sí dice correcto que usted debe arreglar estas cosas, porque Sí. Dios oiga sus oraciones. Sí, y yo así le he hecho, ¿verdad? Cuando a veces vienen así personas y me dicen, le digo, no, pues lo mejor sería que usted tuviera esa línea directa mejor con Dios, ¿verdad? Y si no obedeció el Evangelio, pues obedézcalo, y si ya lo obedeció, pues corríjase, ¿verdad? Y tenga esa oportunidad con el Padre para hacer las cosas directamente y no andar con intermediarios, para que siempre sea el intermediario, sea siempre ¿quién? Cristo, y nos quitemos del problema. ¿No? Cuando nosotros estamos en comunicación con nuestro Padre y estamos viviendo una vida en santidad y tenemos ese directo de oración por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, le pedimos a Dios que este amigo que no es cristiano, que tenga misericordia de él, porque nadie viene al Padre sino por el Hijo, y nadie viene al Hijo si no fuera por el Padre. Entonces el Padre puede tener misericordia de él. Pero hay que obedecer el Evangelio. Bueno, vamos a dejar la clase ahí, hermanos. Vamos a agarrarnos en otro descanso. Dios los bendiga.